Bien, como lo anunciamos hace un instante cuando presentamos el programa el día de hoy, ya está con nosotros el doctor Ángel Delgado. Él es abogado constitucionalista, quien conjuntamente con otros profesionales del derecho y líderes políticos presentaron una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Vamos a conversar cómo va esta denuncia y qué expectativas hay respecto a ello. Doctor Delgado, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta oportunidad. Un gran saludo a todos ustedes en UPAO, la universidad, a quienes hacen posible la producción de este programa y a todos aquellos que nos están viendo a través de este medio. A la orden Doctor, para responder las preguntas. Muchas muy bien, gracias. doctor. Bienvenido, doctor Delgado. Bueno, es importante conocer, ya sabemos de que se ha ingresado al Congreso una denuncia constitucional que han formulado varios ciudadanos, profesionales del derecho, líderes políticos, contra el presidente de la República por una traición a la patria. Coméntenos en qué situación se encuentra esta denuncia constitucional, doctor Delgado. Muy bien, quiero decir que es una denuncia que se presentó el 1 de febrero de este año a raíz de unas declaraciones que aparecieron a través de los medios de televisión en una entrevista que el presidente de la República rindió a la CNN, una cadena internacional, como todos ustedes saben, donde en un momento de la entrevista él manifestó su voluntad, su decisión propia de entregarle a Bolivia una salida al mar por el único lugar que donde él como presidente podía hacerlo, a través del Perú. Y cuando se le dijo, el entrevistador, el señor Rincón, le dijo, pero eso sería traición a la patria, dijo, no, porque eso lo vamos a hacer a través de un referéndum. O sea, hubo un ofrecimiento concreto y hubo además un procedimiento que, aunque irregular, debía conducir a materializar esta oferta. Ve usted, esta denuncia se fundamenta principalmente en dos aspectos, pero el primero de ellos es que el presidente de la República es el jefe de Estado y es un órgano, es una institución, es un organismo dentro del Estado que en el mundo internacional goza de personería internacional. Y por lo tanto, a través del jefe de Estado, que además, de acuerdo a nuestra Constitución, dirige la política exterior, él es el que conduce la política exterior de la mano con el primer ministro, pero la Constitución explicita esta característica. Él hace un ofrecimiento público a través de un medio de comunicación que dio la vuelta a todo el mundo. Entonces, no fue una conversación particular, fue una entrevista que le hicieron no como Pedro Castillo ciudadano, sino como jefe de Estado, y como tal manifestó estas preguntas. En consecuencia, la denuncia no se basa en que, caramba, se pretende reconducir esto a su condición de ciudadano y al ejercicio del derecho de libertad, de expresión, de pensamiento que tenemos todos. Para nada. El presidente de la República no es un ciudadano, es una institución, es un órgano del Estado y a través del cual se manifiesta y expresa en el ámbito internacional. Y por lo tanto, lo dicho tiene efectos vinculantes, tiene consecuencias jurídicas que, por cierto, pueden ser tomadas perfectamente por otros estados y servir de fundamento jurídico para alguna controversia que se pueda presentar por algún tribunal internacional. Además de esto que estoy diciendo, hay antecedentes. En países africanos donde ha habido conflictos, la declaración del presidente en un cierto sentido llevó a que la causa se solucione tomando en cuenta este dicho presidencial, por más que después dijo que lo había hecho en broma, etcétera, etcétera. Y últimamente, nosotros recordamos perfectamente cómo el presidente Giscard d'Estaing de Francia, en un conflicto que había entre su país por haber llevado adelante explosiones atómicas en la atmósfera, en el atolón de Mururoa, que era una colonia, un territorio francés. Sin embargo, llevó a reclamaciones por parte de Australia y Nueva Zelanda. Ve usted, al momento de resolver la Corte Internacional sobre la materia,
usó unas declaraciones de Giscard que las había dado en una pequeña reunión con unos militares, donde decía que en verdad las próximas explosiones se iban a llevar a cabo en el subsuelo, iban a ser explosiones subterráneas, y eso sirvió para que la Corte dirimiera el conflicto a favor de estos dos países, Australia y Nueva Zelanda. En consecuencia, lo que hay que tener claro, y esto es materia del derecho internacional, es que las declaraciones de un jefe de Estado no son dichos, no son expresiones alegres o libres, sino comprometen y tienen sentido y contenido específico para generar obligaciones del Estado peruano, porque el presidente representa al Estado peruano, es el vocero, es la expresión, es la voz del Estado peruano en foros internacionales. Y por lo tanto, nosotros creemos, y esto es lo más importante, que este dicho presidencial constituye una infracción constitucional en la medida que se transgreden artículos que le ordenan al presidente de la República cautelar el territorio, que señala que el territorio nacional es inalienable e inviolable. Y además, las obligaciones jurídicas contempladas en la Constitución, artículo 118 y varios incisos, donde señalan que él tiene que procurar y tiene que tomar medidas para garantizar la integridad del territorio y defender la soberanía nacional. Es Bien, doctor evidente Delgado. que con estas Ahora, declaraciones el presidente está negando, está conculcando los deberes constitucionales que tiene para con el Estado peruano, con el territorio peruano. bien. Ahora, sin embargo, doctor Delgado, sabemos que después de esta afirmación que hizo, esta declaración que hizo el presidente, como usted muy bien lo describe en un medio internacional, en una entrevista, él posteriormente se rectificó públicamente y sabemos que los hechos han demostrado que ya no se ha tocado el tema, al menos por el momento. No hubo lo que él mencionó de llevar a cabo eso a través de un referendo. Y sin embargo, han pasado muchos meses, está en el Congreso. Debido a esta situación, es probable que el Congreso evalúe y tomará la decisión final. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a lo que puede decidir el Congreso de la República, doctor Delgado? Sin duda alguna, el Congreso tiene la palabra. Nosotros hemos hecho una denuncia y como usted sabe perfectamente, las denuncias es poner a conocimiento de la autoridad competente un hecho que tiene relevancia, que tiene consecuencias jurídicas y en este caso implica un peligro a la soberanía, a las relaciones exteriores del Perú con Bolivia y otros países de la región y por esa razón el Congreso tiene que evaluar, decidir a través de sus votos qué tipo de medida contempla. Pero yo quiero decir lo siguiente, que es muy peligroso que estas declaraciones queden flotando en el ambiente internacional, por más que él haya hecho una declaración a lo interno. Él ha declarado al paso a través de algún medio, que efectivamente lo hemos escuchado, de que no dijo lo que dijo otra cosa, que no, que él quería hacerlo como lo hizo el señor Fujimori, que entregó, que generó en Moquegua un espacio llamado Bolivia Mar. Pero todos sabemos, otra vez, conforme al derecho internacional, que esas son concesiones que se hacen al amparo del derecho privado. Eso se conoce con el nombre de servidumbre y ese tipo de relaciones y negocios internacionales son profusos, porque eso no implica para nada la cesión de soberanía. Tener una propiedad privada, el Estado peruano en otro país es perfectamente lógico, porque uno se somete a la legislación y a las reglas de ese Estado. En ningún caso estamos ante un territorio, ¿no? que tiene soberanía y que escapa a la dinámica de ese país. Entonces, eh, la única forma de rebatir eso sería que haya una expresión igualmente abierta. O de lo contrario, el Congreso de la República sea el órgano como un segundo poder del Estado, el que niega y contradiga todas estas afirmaciones, señalando que el presidente ha actuado ultra vires, es decir, más allá de su competencia y que él bajo ningún concepto podía hacer este tipo de ofrecimientos y los mismos tener validez. Es necesario, jurídicamente hablando,
de que hay un pronunciamiento expreso del Congreso que niegue, rechace y condene estas expresiones presidenciales. Pero además hay un hecho que yo creo que es importante y no se está tomando en cuenta. Ustedes dicen, algunos dicen, de que no ha habido ningún hecho material. No es así. En primer lugar, que no lo sabemos exactamente qué cosa se está trabajando al respecto. Pero lo que sí es evidente es que el presidente Castillo y los partidos del bloque en el poder que lo están apoyando, todos ascriben al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización internacional que agrupa a todos los partidos de izquierda radical que hoy día son hegemonía en el continente americano, en Sudamérica. ¿Es correcto o no? Últimamente han Así es. ganado las elecciones en Colombia. ¿Y qué cosa? Y estos países han hecho suyo, como una cuestión de principio, el tema de la soberanía al mar para Bolivia con soberanía, y ahí están todos los documentos del Foro de Sao Paulo que los hemos ofrecido en parte de prueba. Pero esto no es todo, porque el Foro de Sao Paulo plantea además una estrategia para reconstituir la llamada patria grande latinoamericana, de reformular las fronteras y los estados que se crearon después de la independencia, porque a su juicio son una suerte de continuación del colonialismo. O sea, para ellos la república no es más que un afeite, no es más que una especie de epifenómeno que no cambió la opresión contra los pueblos originarios. Y el planteamiento del Foro de Sao Paulo, a través de su vocero más caracterizado en este aspecto, Evo Morales, pretende que en América, y sobre todo en esta parte de la América Andina, se generen repúblicas en base a nacionalidades sobre los pueblos originarios. Y ve usted, en un momento, no ahora, sino posteriormente, si esto llegara a ser realidad, porque el planteamiento de estos países es modificar sus constituciones y en lugar del Estado Nacional que heredamos luego de las guerras de la independencia hace casi ya 200 años, vayamos a la constitución de estados plurinacionales, que es un concepto que el constitucionalismo no logra asimilar todavía, pero que en buen romance significa, y en términos de ellos, la posibilidad de fracturar los estados-nación, porque son una forma de opresión, y transformarlos por esos estados plurinacionales. El día que se produzcan repúblicas aymaras, repúblicas quechuas, repúblicas araucanas, porque Chile también está en esta tesitura, y el próximo 4 de septiembre va a ir a un referéndum donde va a discutir o no la aprobación de una constitución, donde en su artículo primero que Chile se define como un Estado plurinacional, tal como lo hizo Bolivia el año 2009 y tal como lo hizo Ecuador el año 2008. Entonces, en un contexto en el que se produce un revoltijo de las fronteras, las soberanías y los estados, el tema del mar para Bolivia con soberanía se vuelve pues absolutamente verosímil y viable. Y eso a costa del territorio nacional. Esto es un Ahora, asunto muy serio que tiene que ser evaluado por el Congreso de la República para que tome los correctivos del caso. ahora, doctor Delgado, ¿qué pasaría? Sabemos ya pues que no hay credibilidad en el Congreso de la República, es un poder del Estado que está muy desacreditado por todos los hechos que a diario observamos. ¿Qué pasaría si el Congreso decide archivar esta denuncia constitucional? ¿Ustedes apelarían a otra instancia o cuál sería el siguiente paso, doctor Delgado? No, de acuerdo al régimen constitucional, el Congreso tiene la última palabra en este asunto, ¿no? El Congreso tiene que salir en defensa de la soberanía, pero el Congreso tiene varias opciones. Ve usted, malentienden la denuncia aquellos que creen que esta es una vía paralela, un atajo para sacarle la vuelta a la incapacidad que tiene el Congreso de conseguir 87 votos y producir la vacancia por incapacidad moral. No, que a nosotros nos ha animado otro espíritu. Nosotros consideramos que el abrir las fronteras con este tipo de ofrecimiento, y eso se ha producido en enero de este año, debe ser cerrado de inmediato, y eso requiere un pronunciamiento expreso del poder, del primer poder del Estado, como dicen algunos, del Congreso de la República, que le enmiende completamente la plana al presidente de la República. Ese es el primer objetivo. Si eso se consigue, nosotros estamos satisfechos. Pero si además de eso se produce, por ejemplo, la convicción de que la actuación del presidente nelige de sus deberes esenciales, como es defender la República, la integridad del territorio, la soberanía nacional, ahí se produce una infracción constitucional. Para nosotros, el tema
la traición a la patria no significa solamente la comisión de un delito, que por cierto el delito lo tiene que ver ni nosotros, ni el Congreso, sino únicamente lo puede determinar ¿quién? El Poder Judicial, luego de una investigación fiscal. Entonces, este proceso terminará, en primer lugar, determinando si hay una infracción constitucional o no. Nosotros creemos que sí. Y eso es un motivo para que el presidente sea inhabilitado, evidentemente destituido, y si se considera además de que esos actos configuran el delito de traición a la patria contemplado en el Código Penal, ¿no? Bueno, eso es una decisión que el Congreso Bien, la entonces, pone a consideración de los esperemos, órganos jurisdiccionales para que tomen la decisión correspondiente. así, entonces esperemos el actuar del Congreso de la República, que tiene, como usted dice, la última palabra en ese Sí, tema. Muy bien, doctor Delgado. Gracias por su participación, muy amable, muchas no, gracias. muchas gracias y un saludo a todos ustedes ahí en la universidad y Gracias, muy contento doctor. de haber compartido estas ideas con todos ustedes. Buenas Igualmente, buenas tardes tardes. y muchas Vamos a gracias. una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.